Pues seguimos intentando ver cómo va avanzando la revelación sobre Dios. Recordemos, el día pasado habíamos visto cómo Dios es fiel, y lo que promete, aunque pasen siglos, Dios no lo olvida. Para Dios, que está fuera del tiempo, esto ciertamente se realiza en el momento prefijado por Dios. Y vimos que por lo mismo que Dios es fiel, creo que fue lo último que vimos, Dios, que quiere que seamos santos, que ese es el proyecto que tiene, no permite que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas, sino que con la tentación nos da la gracia para que así la podamos sostener y podamos vencer esa tentación. Bueno, pero ahora yo quisiera que nos demos cuenta, quizás podríamos comenzar por leer nuevamente el texto de Hebreos. En Hebreos, el capítulo 1, la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Muchas veces y en muchas maneras habló Dios en otro tiempo a nuestros padres por ministerio de los profetas. Últimamente, en estos días, nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien también hizo el mundo. O sea, este texto ya lo habíamos leído al comienzo de este tema que vamos siguiendo, y observemos que según esto, es Dios el que ha ido hablando muchas veces, de muchas maneras, es el Antiguo Testamento, y esas muchas veces y de muchas maneras pues se ha valido a veces de la historia, de los mismos acontecimientos históricos, o Dios se ha revelado a una persona concreta. Es decir, Dios se ha ido acomodando a la situación de las personas e incluso de la misma historia del pueblo de Israel, para irse dando a conocer. Se va revelando. Recordemos que esto ya también lo habíamos visto, porque Él nos quiere invitar a todos a que vivamos en su compañía. Es decir, nos llama, nos habla, nos comunica, porque quiere que participemos de su misma felicidad. Y para ello, como veremos, porque la plenitud la tenemos en Jesucristo, como nos ha dicho ese texto, que Cristo nos da la posibilidad de participar de la misma naturaleza de Dios. De esta forma podemos realmente, conociendo ese camino de Dios, conociendo a Dios y respondiendo con nuestro amor, llegar a formar parte, digamos, a poder vivir la misma vida de la Santísima Trinidad. Bien, pues en el Concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la Divina Revelación, el número 7, fijemos lo que nos dice. Dios quiso que lo que había revelado para salvación de todos los pueblos, o sea, no es solo para Israel, Dios se ha revelado para la salvación de todos los pueblos. Entonces Dios quiso que se conservara por siempre íntegro y fuera transmitido a todas las edades. O sea, esa revelación es para todo el mundo, y Dios quiso, por lo tanto, que se mantuviese íntegro, que no se alterara, porque es esa verdad que Dios nos revela que debe llegar íntegra a todos y cada uno de los tiempos y de las personas y de los espacios. ¿Y qué hace Dios para que esto realmente ocurra, que esa revelación llegue a todos? Por una parte, quiso, digamos, que quedara, que quedara al menos, digamos, lo más importante escrito. Es decir, esa revelación se fue transmitiendo en principio oralmente, de padres a hijos. Pero llega un momento en el que Dios elige a personas especialmente preparadas por Dios, iluminadas por Dios, para que todo eso que Dios ha revelado se ponga por escrito, que es la Sagrada Escritura. Tenemos, por ejemplo, como nos dice San Pedro, la segunda de San Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21. Pues debéis ante todo saber que ninguna profecía de la Escritura es de privada interpretación, porque la profecía no ha sido en los tiempos pasados proferida por humana voluntad, antes bien, movidos del Espíritu Santo, hablaron los hombres de Dios. O sea, fijémonos en ese final. Esas personas a las que Dios llamó, a las que Dios iluminó, nos dice que hablaron a los hombres de parte de Dios. Es decir, estaban transmitiendo palabra de Dios.
tienen, por lo tanto, una asistencia especial del Espíritu Santo para que, como nos dirá también la Dei Verbum del Vaticano II, pongan por escrito todo lo que Dios quiere y solo lo que Dios quiere, en su propia cultura, con su propio lenguaje, pero el pensamiento, el mensaje es aquello que Dios quiere, y esto es lo que constituye la Sagrada Escritura. Pero pensemos que la revelación, como lo había dicho antes, no solamente se nos manifiesta Dios a través de hechos históricos, también tenemos, y es muy interesante esta faceta, los profetas. Fijaos que los profetas aparecen sobre todo cuando ya el pueblo está establecido en Israel, en la tierra prometida, cuando van pasando años, cuando ya están los reyes. ¿Y qué sentido, qué misión tienen los profetas? Fijémonos que la misión de los profetas fundamentalmente es recordar al pueblo aquello a lo que se han comprometido, recordarles que se han comprometido a ser un pueblo santo, se han comprometido a cumplir los mandamientos, y con frecuencia se limitan a hacer los actos externos de culto a Dios, de cumplimiento de X, digamos, actitudes que son propias de un creyente, pero fallan en lo fundamental. Y este problema lo tenían los israelitas y también lo tenemos nosotros. Por lo tanto, lo que dice Dios a través de los profetas igualmente también tiene que llegar a todos. Pensemos, por ejemplo, en el profeta Isaías, en el capítulo 58, los versículos 1 al 9. Isaías 58, 1 al 9. Clama a voz en cuello sin cesar, alza tu voz como trompeta, y echa en cara a tu pueblo sus iniquidades y sus pecados a la casa de Jacob. Día tras día me buscan y quieren saber mis caminos, como si fueran un pueblo que ama la justicia, sin apartarse de la ley de Dios. Me piden leyes justas y pretenden acercarse a Dios. ¿A qué ayunar si tú no lo ves? ¿A qué humillar nuestras almas si tú no te das por entendido? Sí, pero en el día de ayuno os vais tras vuestros negocios y oprimís a todos vuestros servidores. Ayunáis para mejor reñir y disputar, para herir inicuamente con el puño. No ayunéis como lo hacéis ahora, si queréis que en lo alto se oiga vuestra voz. ¿Es acaso así el ayuno que yo escogí, el día en que el hombre se mortifica? ¿Encorvar la cabeza como un junco y acostarse con saco y en ceniza? ¿A eso llamáis ayuno y día agradable a Yahvé? ¿Sabéis qué ayuno quiero yo?, dice el Señor Yahvé. Romper las ataduras de iniquidad, deshacer los haces opresores, dejar libres a los oprimidos y quebrantar todo yugo. Partir tu pan con el hambriento, albergar al pobre sin abrigo, vestir al desnudo y no volver el rostro a tu hermano. Entonces brillará tu luz como la aurora y pronto germinará tu curación, e irá delante de ti tu justicia y detrás la gloria de Yahvé. Entonces llamarás y Yahvé te oirá, le invocarás y él dirá, heme aquí. Cuando quites de ti la opresión, el gesto amenazador y el hablar altanero. Bueno, fijémonos cómo aquí el profeta Isaías recuerda al pueblo de Israel lo que exige pertenecer al pueblo de Dios, lo que supone realmente ser parte de esa familia de Dios que tiene la misión, no olvidemos que debían ser un pueblo sacerdotal, un pueblo intermediario para que la salvación llegue a todo el mundo, igual que a nosotros, digamos nosotros todavía más, porque somos miembros de Cristo. ¿Y qué ocurría? Pues que había quienes les parecía que ya eran muy buenos creyentes, muy buenos discípulos de Dios, digamos, muy buenos pertenecientes al pueblo de Dios, porque hacían ayuno, porque tenían aspecto externo de que demostraban que realmente estaban haciendo ayuno, porque hacían oración, pero fijémonos que cuando hacían oración, se deduce del contexto, era una oración pidiendo que Dios hiciera lo que ellos querían. No es una oración, como nos enseñó Jesús, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo,
sino que diríamos que era hágase mi voluntad. Y evidentemente Dios no lo escuchaba. ¿Y por qué no los escuchaba? Porque cuando ayunaban, discutían, se peleaban, abusaban, presionaban, se olvidaban de lo fundamental de todo creyente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y es que Dios, que ama a todos, quiere que nosotros amemos a todos. Y por consiguiente nos dice que el día que hagamos eso realmente, que quebrantemos el yugo al oprimido, que demos pan al hambriento, que compartamos nuestras cosas, entonces llamarás y Yahvé te oirá. Le invocarás y él dirá, aquí estoy. Es decir, fijémonos cómo Dios a través de los profetas le hace ver que la fidelidad a Dios no se basa de ninguna manera en los actos externos únicamente, sino que estos actos externos, si no brotan del profundo del corazón, si no brotan de la honradez, de la auténtica caridad a Dios y a los hermanos, no solamente no agrada a Dios, sino todo lo contrario, desagrada a Dios. Y Dios también les recordará que es que Dios nos ama. E incluso tenemos un profeta que yo les invitaría, si un día tienen tiempo, a que lo lean, todo él, que es el profeta Oseas, uno de los profetas menores. Así como el profeta Daniel tiene muchos capítulos, Oseas no. Podemos leer en el profeta Oseas. Vamos a leer primero en el capítulo 6, los versículos 4 al 7. ¿Qué voy a hacerte a ti, Efraín? ¿Qué voy a hacerte a ti, Judá? Vuestra piedad es como lluvia mañanera, como rocío matutino pasajero. Por eso yo los he tajado por medio de los profetas, los he matado con las palabras de mi boca, y mis juicios han brotado como la luz. Pues prefiero la misericordia al sacrificio y el conocimiento de Dios al holocausto. Pero ellos en su hipocresía violaron la alianza establecida y se rebelaron contra mí. O sea, fijémonos cómo Dios, a través del profeta Oseas, les recuerda que su piedad es pasajera, es superficial. Eso no es lo que Dios quiere. Eso no puede agradar a Dios. ¿Qué es lo que Dios prefiere? No es lo que Dios busca, los sacrificios, las ofrendas que se ofrecían en el templo. Lo que Dios quiere es misericordia. Y nos dice muy claro, prefiero misericordia al sacrificio, conocimiento de Dios. Y no olvidemos que conocer en la Biblia siempre tiene el matiz afectivo. Es el conocimiento que da el amor, no un simple conocimiento teórico. Esto es lo que Dios busca en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Es decir, observemos cómo Dios se va revelando, casi podríamos decir como un enamorado que busca que le conozcamos, que le amemos y que le sigamos, que le amemos igualmente nosotros, que le respondamos pues con amor. En el mismo Oseas, fijémonos ahora el capítulo 4 y los versículos 1 y 2. Oíd la palabra de Yahvé, hijos de Israel, que va a querellarse Yahvé contra los habitantes de la tierra, porque no hay en la tierra verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. Perjuran, mienten, matan, roban, adulteran, oprimen, y las sangres se suceden a las sangres. Es decir, fijémonos cómo Dios, a través de Oseas, repito, les recuerda qué es lo que Dios espera del pueblo. Que cumplan los mandamientos. Y en cambio, ¿qué es lo que y cumplir los mandamientos supone amor? Porque en el fondo los mandamientos lo que se nos dice es, recuerde que no se nos dice, Jesús mismo nos lo dijo, se resume en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. En cambio, ¿qué es lo que encuentra? Pues que se oprime, que se roba, que se asesina, que se miente, es decir, que se falta al cumplimiento de los mandamientos. Fijémonos que de alguna manera se pone la religión en el sentimiento, pero no podemos poner la religión en el sentimiento. Se ha de traducir en obras,
Si el sentimiento acompaña, magnífico, pero a veces el sentimiento no lo podemos controlar. A veces sentimos una cosa que no es lo que queremos. Por lo tanto, el profeta, Dios a través del profeta nos invita a que descubramos, conozcamos qué es realmente lo que Dios espera de nosotros. Y el profeta tiene textos que realmente son de una ternura por parte de Dios impresionante. Veamos en el capítulo 11 del mismo profeta, los versículos 1 y 4. Cuando Israel era niño, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Los atraí con ligaduras humanas, con lazos de amor. Fui para ellos como quien alza una criatura contra su mejilla y me bajaba hasta ella para darle de comer. Si fijemos con qué expresiones de ternura Dios se nos revela a través del profeta Isaías. Aquí, como ven, está hablando de esa actitud de Dios cuando sacó al pueblo de Egipto. Dice cuando Israel era niño, es decir, recién nace el pueblo. ¿Y qué actitud tiene Dios para con ellos? Los llamaba, diríamos, los acariciaba, les enseñaba a andar. Es decir, es la actitud de un padre cercano, amoroso, que le acaricia a su hijo, que lo levantaba y lo acercaba a sus mejillas, que lo atrajo con ligamentos humanos, con lazos de amor. Y Dios es así. Observen que cuando a veces se dice en el Antiguo Testamento se revela el Dios terrible, el Dios, digamos, que amenaza, que castiga. No, Dios es el mismo. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Dios no cambia. Quien cambia es el ser humano en su respuesta a Dios. Y evidentemente, según sea nuestra respuesta a Dios, nuestra experiencia de Dios será agradable o no. Pero si no es agradable, si experimentamos de Dios lo que entre comillas llamaríamos castigos, es pues porque nosotros nos ponemos con una actitud antagónica a Dios. Y por tanto el encuentro con Dios es doloroso. Pero Dios es siempre ternura, Dios es siempre Padre cercano, amoroso, que espera nuestra respuesta coherente. Y esto es lo que Dios nos va revelando. Y llega a tal extremo esa actitud de amor de Dios para con nosotros, que no sé si que recuerdan lo que Dios a través de la misma vida de Oseas nos enseña. Es decir, Dios le pide a Oseas, lo tenemos en el capítulo 1, Dios pide a Oseas que se case con una mujer prostituta y que la ame. Esta mujer, pues sí le da un hijo, pero luego le es infiel. Y Dios le pide que la vuelva a amar. Fíjense, por ejemplo, en el capítulo 3, el versículo 1. Díjome Yahvé, ve otra vez y ama a una mujer amante de otro y adúltera. Ámala como ama Yahvé a los hijos de Israel, a pesar de que se van tras otros dioses y se deleitan con las tortas de pasas. Es decir, fijémonos que Dios nos habla a través de palabras, pero también a través de hechos. Entonces Dios quiere que la vida de Oseas refleje al pueblo cuál es la actitud de Dios para con ellos. Entonces el pueblo le es infiel, no vive de acuerdo con la alianza. No olvidemos que para los profetas aquella alianza del Sinaí se compara con un matrimonio, un contrato matrimonial. Dios pidió al pueblo una respuesta libre y el pueblo libremente aceptó. Entonces se realizó el contrato, que es toda aquella ceremonia que vimos en el libro del Éxodo. Por parte de Dios es fiel, Dios nunca jamás ha dejado de ser fiel. Pero el pueblo es el que ha roto ese pacto con Dios. Y entonces aquí nos hace ver Dios a través de la vida que Dios le pide a Oseas, que a pesar de todo, Dios sigue amando a esta esposa adúltera. Y que le da la oportunidad de que cambie.
y que si cambia, Dios la va a seguir amando igual como si no hubiera pasado nada. Esa actitud de perdón, pero le pide que cambie. Es decir, la va a pedir que la vuelva a amar, que la vuelva a recoger en su casa, aunque se ha ido con otros. No olvidemos que para los profetas la idolatría es fornicación, o más bien diríamos es prostitución. Se ha prostituido el pueblo, dirá en una ocasión. ¿Por qué? Porque se ha ido con otros esposos, ha abandonado a Dios, su esposo, se ha ido con otros dioses, es decir, se ha ido con otros amantes. Pero Dios sigue amándola y sigue llamándola. Y en este sentido es como tenemos que entender cuando nos encontramos en los profetas que Dios acusa al pueblo de adúltero, porque ha sido infiel a Dios. Pero lo mismo, insisto, tenemos que pensar para nosotros. Tenemos, por ejemplo, recuerden el caso de la adúltera que presentan a Jesús. La han cogido infragante, diríamos así. Efectivamente no puede negar que ha sido adúltera. Pero ¿qué actitud tiene Jesús para con esta mujer? ¿Le dice que el adulterio no pasa nada, que tranquila, que siga haciéndolo? No. Le invita a que cambie, le dice que cambie, que se arrepienta, pero la perdona. Esta es la actitud de Dios. Por eso cuando Jesús nos dice que perdonemos, y en el Padre Nuestro nos dice que le digamos al Padre, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos, es que nos está diciendo que si no perdonamos, pues no actuamos como tiene que actuar una persona que cree en Dios, una persona que está incorporada en Cristo y que por lo tanto participa de la naturaleza divina. Pero observen cómo de esta forma se nos va revelando, podríamos encontrar infinidad de textos en este sentido. Por ejemplo, el profeta Ezequiel, cuando compara al pueblo de Israel y al pueblo de Judá, como una joven ingrata que ha sido rescatada, que ha sido colmada de bienes, que se la ha aceptado como esposa y que cuando se ha visto toda embellecida y toda, digamos, guapa, se ha ido con otros. Y le echa en cara. Es decir, es Dios como un esposo enamorado que se queja de la ingratitud de su pueblo. En este sentido, fijemos cómo podemos realmente entender cuando San Gregorio Magno nos dice: aprende a conocer el corazón de Dios en la palabra de Dios. Dios se revela tal como es Él, porque más adelante ya en el Nuevo Testamento San Juan nos dirá que Dios es amor. Por lo tanto, si Dios es amor, solamente puede amar, no puede hacer otra cosa, porque es la naturaleza divina es amor. No sé si ven la diferencia entre ser amor y tener amor. Yo puedo tener amor y tener otras cosas, también odio. Pero el que es amor, todo lo que haga será amor, porque es que es lo que Él es, y Dios es amor. Y esto ya se nos revela en el Antiguo Testamento. Y por lo tanto, fijémonos cómo nos invita realmente con urgencia a que le amemos. Y a que le amemos no simplemente con actos externos o no simplemente con sentimientos, sino que le amemos de corazón. ¿Se acuerdan lo que dirá Jesús a la samaritana? Que los adoradores que Dios espera son adoradores en espíritu y en verdad. Bien, después también Dios a través de los profetas nos irá anunciando y preparando para la segunda venida de Cristo, para que se le acoja. Por ejemplo, podemos ver en Isaías, en el capítulo 7, el versículo 14. Y lo podíamos comparar con Mateo 1, 18 al 23. O sea, si una persona busca Isaías, el otro que busque Mateo. Isaías 7, 14. Y Mateo 1, 18 al 23. El Señor mismo os dará por esto la señal. He aquí que la Virgen grávida da a luz y le llama Emmanuel. El Señor os dará una señal.
Una virgen que está encinta y da luz. Mateo 1, 18 al 23. La concepción de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que conviviesen, se halló haber concebido María del Espíritu Santo. José, su esposo, siendo justo, no quiso denunciarla y resolvió repudiarla en secreto. Mientras reflexionaba sobre esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque salvará su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había anunciado por el profeta, que dice: He aquí que una virgen concebirá y parirá un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. O sea, fijémonos, siglos antes del nacimiento de Jesús, ya Dios anuncia esa gran señal. Una virgen que concibe y da a luz un hijo, y que el hijo se llama Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Es Dios que ha venido a habitar con nosotros, aquello que diría San Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pues esto ya está indicado en el Antiguo Testamento. E incluso si seguimos todavía en Isaías, vean en el capítulo 9 los versículos 1 y 2. Y si buscamos Mateo, quien tenga Mateo, el capítulo 4, versículos 12 al 17. Como al principio cubrió de oprobio la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, a lo último llenará de gloria el camino del mar y la otra ribera del Jordán, la Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio una luz grande, sobre los que habitaban en sombras de muerte resplandeció una brillante luz. Habiendo oído que Juan había sido preso, se retiró a Galilea. Dejando a Nazaret, se fue a morar en Cafarnaúm, ciudad situada a orillas del mar, en los términos de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo que anunció el profeta Isaías, que dice: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habita en tinieblas vio una gran luz, y para los que habitan en la región de mortales sombras, una luz se levantó. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Convertíos, porque se acerca el reino de Dios. Fijémonos que, por lo tanto, San Mateo nos hace ver que efectivamente en Jesús se realiza lo que había anunciado Isaías. Como la predicación que se presenta como una luz en medio de las tinieblas, una luz que ilumina las tinieblas, comenzaría por Galilea de los gentiles, comenzaría por Galilea. Y efectivamente Jesús comienza a predicar en Galilea y de esta manera se cumple lo que dice Isaías. Quizá nos podríamos preguntar, ¿y por qué Dios anuncia con tanto tiempo de antelación estos hechos? Porque podríamos encontrar otros muchos, hemos encontrado 2 como botón de muestra. ¿Por qué lo anuncia? Con muchos detalles realmente, porque recordemos que incluso nos dirá en qué ciudad va a nacer Jesús. Y cuando los magos van y preguntan, ellos no tuvieron duda, el profeta dijo: en Belén de Judá. Entonces, ¿por qué Dios anuncia todos estos detalles relativos al Mesías? Fijémonos que esto nos indica la importancia que Dios da a que reconozcamos a Jesús como el Salvador. Podríamos decir el cariño, el cuidado, el interés con que Dios fue preparando ese momento culminante, que en la carta a los Gálatas nos dirá que es cuando llegó la plenitud de los tiempos. Entonces, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y es un hecho tan decisivo, tan importante en esa revelación de Dios, que Dios no lo improvisa. Dios no improvisa nunca, pero esto mucho menos. Y tenemos cómo Dios lo fue preparando lentamente a lo largo de los siglos. De forma que quien conocía la Sagrada Escritura y no tenía prejuicios, aquí está el problema, es decir, no se había formado ya previamente una idea del Mesías
de acuerdo con sus intereses personales, quien no tenía eso lo reconoció con facilidad. Fijémonos que incluso hubo quien lo reconoció antes incluso de que se vieran más detalles de su vida, como el anciano Simeón y la profetisa Ana. Porque son personas sin prejuicios, abiertas a Dios, con rectitud, sin intereses creados. Y sigue siendo así, quien se acerca a Dios, quien se acerca a la Sagrada Escritura, sin prejuicios, sin ideas preconcebidas, la revelación de Dios, la revelación del amor de Dios y la revelación de Cristo es luminosa, es clara. El problema está cuando queremos acomodar el Evangelio a mis gustos, a mis intereses. Entonces ya se hace dificilísimo, por no decir imposible, aunque para Dios no hay nada imposible. Porque pensemos que precisamente porque la Sagrada Escritura es palabra de Dios, no puede pasar de moda. El mismo profeta Isaías nos lo dirá, y nos lo repetirá también San Pedro. Por ejemplo, fijemos en el profeta Isaías, en el capítulo 40, los versículos 6 al 8. Lo hace con una imagen preciosa. Isaías 40, 6 al 8. Una voz dice, grita, y yo respondo, ¿qué de gritar? Toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Sécase la hierba, marchítase la flor, cuando sobre ellas pasa el soplo de Yahvé. Ciertamente hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. O sea, se compara todo lo humano como la hierba del campo. La imagen es muy bonita y es muy gráfica, ¿no? ¿Qué ocurre en un prado todo lleno de flores, todo verde, en primavera? ¿Qué ha pasado en ese campo cuando ha pasado el mes de agosto? Es decir, cuando ha pasado todo el calor. ¿Cómo queda en el otoño ese prado? Está mustio, las flores están secas. Pues dice que todo lo humano es así. Es de un momento muy bonito, pero pasa. ¿Qué es lo que permanece siempre, siempre igual? Porque Dios es fiel. La palabra de Dios, porque es Dios mismo. Entonces, siempre, en cualquier circunstancia, en cualquier situación en la que nos encontremos, podemos encontrar en la palabra de Dios, en la Biblia, podremos encontrar la respuesta a nuestras preguntas, a nuestras necesidades, a lo que esperamos de Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios no puede fallar. Y además, fijemos que el mismo Jesús nos invita a que lo hagamos, a que escudriñemos las Escrituras. ¿Se acuerdan del texto de San Juan? Vamos a leerlo en el capítulo 5, el versículo 39 de San Juan. Investigad las Escrituras, ya que en ellas creéis tener la vida eterna, pues ellas dan testimonio de mí. Ante aquellos escribas y fariseos que no acababan de creer y que de hecho no creyeron en Jesús, ¿qué les dice Jesús? Escudriñad las Escrituras. Vosotros esperáis tener ahí la vida eterna, y es verdad, ¿no? Pues ellas dan testimonio de mí. Es lo que estamos intentando hacer, ¿no? Escudriñar las Escrituras, ver qué es lo que Dios dice de Él mismo y qué espera de nosotros. Pero observemos que no nos invita a que la leamos superficialmente, sino que las escrutemos. O sea, las leamos a fondo. Es más, hay momentos en los que Jesús echa en cara a los mismos fariseos que están en un gran error precisamente por desconocer la Sagrada Escritura. En el capítulo 22 de Mateo, los versículos, podemos leer desde el versículo 29 al 32. Les contestó Jesús, estáis en un error y ni conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como ángeles en el cielo. Y cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis oído lo que Dios ha dicho? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. O sea, observemos que en este caso le presentan, recordamos el contexto, ¿no? Presentan a Jesús un problema
le ponen una pega un tanto absurda respecto de la resurrección de los muertos. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. También hay mucha gente hoy día que no cree en la resurrección de los muertos, y es una cosa que Dios nos ha prometido, ¿no? En el credo decimos, creo en la resurrección de los muertos. Entonces, ante esa pega, fijémonos qué le dice Jesús. En el versículo 31, en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que Dios ha dicho? Es decir, ¿por qué son tan ignorantes? ¿Por qué niegan la resurrección de los muertos? Porque no han leído la Sagrada Escritura, o la han leído y no la han entendido. Entonces les recuerda un texto en el que se nos dice, lo tenemos en el Éxodo, que Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Dios dice esto a Moisés, hacía siglos que había muerto Abraham, Isaac y Jacob. Pero Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Por lo tanto, Abraham, Isaac y Jacob vivían. Y para el judío, vivir implica también el cuerpo. Por lo tanto, vivían y esperan el cuerpo, esperan la resurrección. Por esto le dice Dios, no es Dios de muertos, sino de vivos. Y por lo tanto, insisto, los muertos resucitarán. La ignorancia de este misterio, de esta promesa de Dios, no existiría si conociéramos la Sagrada Escritura y a través de ella conociéramos lo que Dios nos ha dicho al respecto. Porque como ven, ya en el Antiguo Testamento Dios había revelado que los muertos resucitarían. El primer muerto en resucitar será Jesús. Pero existe la promesa de Dios. Pero lo que nos interesa es esto: están en una ignorancia por desconocer la Sagrada Escritura. Y hay un texto que no deja de ser interesante. Ya que hemos leído Oseas, vamos a recordar un texto que lo habíamos leído ya en el capítulo 4, el versículo 6 de Oseas 4:6. Perece mi pueblo por falta de conocimiento. Por haber rechazado tú el conocimiento, te rechazaré yo a ti del sacerdocio. Por haber olvidado tú la ley de tu Dios, yo me olvidaré también de tus hijos. O sea, en el tiempo del profeta Oseas, por los sacerdotes judíos, ya sabemos que el sacerdocio entre los judíos era distinto del que tenemos nosotros, no era un sacerdocio hereditario. Todos los descendientes de Aarón eran sacerdotes. Entonces, pues había muchos sacerdotes que no se comportaban y no enseñaban al pueblo la ley de Dios, no se preocupaban de formar al pueblo. Y precisamente se queja a Dios a través del profeta de que el pueblo va mal, que va a la ruina precisamente porque les falta conocimiento. Es fundamental transmitir la fe. La falta de conocimiento pues lleva a tener una actitud que acaban destruyéndose a sí mismos y nuestro cosmos. ¿Por qué tenemos todo este problema ecológico hoy? Pues porque no se conoce la ley de Dios y no se vive de acuerdo con ella. Si viviéramos de acuerdo con lo que Dios nos ha enseñado, ¿cuántos problemas y cuántas crisis de nuestra sociedad se evitarían? Pues todo esto es lo que Dios quiere enseñarnos a través de la Sagrada Escritura. Pero fijémonos que el concilio nos dice, en la Dei Verbum, que les he citado antes, en el número 10, nos dice algo que es importante tener en cuenta. Dice, la tradición y la Escritura constituyen el depósito sagrado de la palabra de Dios confiada a la Iglesia. Es decir, no solo la Escritura sin la tradición, que es ese mensaje que ha ido de boca en boca a lo largo de los siglos, no podríamos entender correctamente la Sagrada Escritura. No sé si me expliqué. Es decir, la Sagrada Escritura sola no basta. Fijémonos que este fue el problema de Lutero. Decir, la Escritura sola es suficiente. No. Y la prueba la tenemos en la historia. Cuántas divisiones y subdivisiones han ido saliendo, de cuántas religiones se han ido naciendo a lo largo de estos siglos, partiendo de Lutero. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura no es suficiente. Necesitamos también la tradición. La tradición, que pues esa transmisión oral de padres a hijos a través de los obispos,
que ha llegado hasta nosotros. Y ya San Pablo invita a que no abandonemos la tradición. Fijémonos en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Manteneos, pues, hermanos, firmes y guardad las enseñanzas que recibisteis, bien sea de palabra, bien sea por nuestra carta. O sea, se ve cómo San Pablo en esta carta a los Tesalonicenses les dice y pone al mismo nivel de importancia lo que les ha transmitido oralmente y lo que tienen en la Sagrada Escritura, o lo que están recibiendo en la carta, que es igualmente palabra de Dios. Es decir, esa transmisión oral ayuda a entender la Sagrada Escritura, y la Sagrada Escritura ayuda a entender la tradición. Fijémonos que no es lo mismo tradición con mayúscula que tradiciones. En todos los pueblos se forman, y familias se forman tradiciones. No se trata de eso, sino que se trata de esa transmisión a lo largo de los siglos del mensaje de Dios, al mensaje de Jesucristo. Y fijémonos que alguien quizás podría decir, bueno, ¿y dónde está la tradición? ¿Dónde la podemos encontrar? Pues precisamente por eso tiene tanta importancia el estudio de la patrología, es decir, el estudio de lo que han enseñado los santos padres a lo largo de los siglos. Y entonces se puede ver cómo lo que enseñaba San Ireneo, por ejemplo, al comienzo, o lo que enseñaba San Ignacio de Antioquía, y lo que enseñaba San Agustín en el siglo IV, y lo que enseña Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII, básicamente es lo mismo. Es decir, es esa tradición. Había quien comparaba la tradición como en los coches, en las carreras de coches, si hay alguien que fotografía el coche cuando pasa por un lugar concreto, y luego ese mismo coche se hace otra fotografía cuando pasa por otro lugar, y otra por otro lugar, se ve por dónde ha pasado el coche, ¿no? Bueno, pues los santos padres son como fotografías de la tradición. Se ve cómo ha ido pasando de unos a otros a lo largo de los siglos, a través de, sobre todo, de los obispos, a través del magisterio de la Iglesia. Porque este mismo texto de la Dei Verbum que les leía, un poco más abajo, también en el número 10, dice: el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral y escrita, es decir, tradición y Biblia, ha sido encomendado únicamente al magisterio de la Iglesia. De forma que, más abajo nos dice, así pues, la tradición, con mayúscula, la escritura, la Biblia, y el magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos. Un momentito, que esto... Están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Si observen la importancia enorme, por lo tanto, que tiene el magisterio de la Iglesia, pero el auténtico magisterio de la Iglesia. O sea, el magisterio de la Iglesia no es, espero que me entiendan, lo que enseña un obispo en su diócesis, si no está de acuerdo con lo que enseña el conjunto de los obispos en comunión con el Papa. Porque a lo largo de los siglos hemos tenido obispos que han sido herejes, se han quedado al margen. El magisterio de la Iglesia es el conjunto de los obispos en comunión con Pedro, con el Papa. Entonces, fijémonos cómo Jesús, que sabe que la Biblia es difícil de interpretar, que tiene pasajes difíciles, nos lo dice San Pedro, nos ha dejado maestros para que podamos acudir a la Sagrada Escritura con seguridad, con confianza. La Iglesia tiene una garantía de que se transmite íntegra la verdad que no tiene ninguna otra asociación, ninguna otra fundación humana, ninguna. Porque tenemos una garantía muy importante, la asistencia del Espíritu Santo. Recordemos que Dios dijo a los apóstoles, lo transmite a San Juan, que el Espíritu Santo les recordaría todo lo que les ha enseñado, y sigue haciéndolo así, y que les llevaría a la verdad completa. Y a lo largo de los siglos el Espíritu Santo ha ido haciendo esta labor a través de la Iglesia,
la Iglesia ha ido conociendo cada vez más a fondo ese mensaje que ya lo teníamos totalmente, digamos, revelado en tiempos de Jesús. Pero hoy podemos afirmar que conocemos, al menos podemos, si queremos, conocer mejor las enseñanzas de Jesucristo hoy que como las conocían en el siglo I. No es que lo que creían en el siglo I no fuera seguro, segurísimo. Es que ahora lo conocemos mejor. Yo diría que es algo así como el que se ha subido a una montaña y tiene un gran paisaje. Y de golpe ve muchas cosas, ¿no? Pero si luego puede tener unos prismáticos, fijarse en detalles, no ha cambiado nada, pero puede conocer mejor cosas que al principio de golpe no vio. Bueno, pues digamos que el Espíritu Santo hace esa misión de prismático, ¿eh? Y va ayudando a la Iglesia a ir conociendo a fondo muchas cosas que ya estaban reveladas. Y por lo tanto, fijémonos cómo los cristianos podemos tener la absoluta confianza de que si conocemos el mensaje que se nos transmite a través de la Biblia, de la tradición y del magisterio de la Iglesia, estamos segurísimos en la verdad, segurísimos. Porque el mismo Jesús, recordemos, en el Evangelio de San Mateo le dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, no ha habido un lapsus en el que, mira, Jesús se olvidó, se quedó dormido, el Espíritu Santo se despistó. No. Dios no falla, Dios es fiel. Y por lo tanto, la asistencia del Espíritu Santo y la asistencia de Cristo es segura, es constante. Por lo tanto, yo querría terminar con un texto muy interesante. Fijémonos en Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. La palabra de Dios es fuerza de Dios, que es poder de Dios para la salud de todo el que cree, del judío primero, pero también del griego, porque en él se revela la justicia de Dios, pasando de una fe a otra fe, según está escrito: el justo por la fe vivirá. Bueno, observen ese texto, yo los invitaría a que lo reflexionen y hagan oración sobre él. La palabra de Dios es fuerza de Dios, es dinamis. Es fuerza dinámica, es fuerza de Dios para el que cree. Y a través de ella se nos va revelando la fe, de fe en fe, se nos va revelando la justicia de Dios, es decir, la santidad de Dios. Iremos conociendo cada vez más a fondo quién es Dios, la infinita perfección de Dios, pero hace falta la fe. Entonces, con fe, yo me fío de Dios, yo creo, y la palabra de Dios recibiremos esa fuerza de Dios que nos hace capaces de vivir de acuerdo con ella. Es el gran tesoro que tenemos, la palabra de Dios. Bien, pues seguiremos viendo la palabra de Dios para conocer mejor a Dios.